Hola niños, ¿cómo están en este día tan maravilloso que el Señor nos regaló? ¿Cómo están para escuchar la nueva lección bíblica de hoy día? Como decía la canción, para que brillemos para Jesús, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, ¿cierto? Tenemos que tener una relación íntima con nuestro Señor para poder brillar para el Señor. Entonces, vamos a escuchar la lección bíblica del día de hoy. Bueno, esta lección se encuentra en la Biblia, en la Santa Biblia, ¿cierto? Y está para que saquen su Biblia y podamos seguir la lección, ¿cierto? Y esta lección está en San Juan 4, del 46 al 56, ¿ya? Entonces vamos a ir leyendo la Biblia y yo les voy a ir mostrando el visual que hice, ¿ya? Entonces dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan del milagro de la tía Gloria cuando ella mostró, ¿cierto? En su clase cómo Jesús convirtió el agua en vino. Linda, ¿cierto? Aquí dice: y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces llegó, ¿cierto? El noble, ¿cierto? Porque era un noble, llegó donde Jesús y le fue a decir que por favor, que su hijo estaba enfermo, le fue a comunicar. Entonces dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judá a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces el noble fue, ¿cierto? Y le dijo que por favor, su hijo estaba a punto de morir y que necesitaba de Jesús. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Entonces él insistió, ¿cierto? Entonces ahí Jesús le está diciendo, porque en la siguiente parte le dice, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Entonces Jesús acá le está diciendo, ¿cierto? Le está diciendo que su hijo vive, que vaya porque su hijo vive, ¿cierto? Ahí estaba el hombre acá arriba desesperado: Señor, mi hijo se está muriendo, por favor, anda a mi casa, le decía. Y Jesús le dijo: no, anda, que tu hijo vive. Entonces, ¿qué pasó más adelante? Él creyó la palabra del Señor Jesucristo. Y él fue a ver si su hijo vivía. ¿Y qué dice más adelante en la lectura? Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces cuando él fue a su casa, vio que su hijo vivía, ¿cierto? Entonces él le preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Acá viene una parte muy importante, porque claro, él acá estaba con su hijo muy agradecido porque estaba vivo, ¿cierto? Y él le preguntó. Entonces le dijeron: ayer a las 7 le bajó la fiebre. Y el padre, esta es la parte más importante y más linda, porque dice: y el padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, él creyó. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judá de Galilea. Entonces a la hora que Jesús le dijo: tu hijo vive, sus siervos le dijeron que a esa hora, que eran como las 7 aproximadamente según lo que dice la Biblia, que a esa hora se le había bajado la fiebre. Niños, qué maravillosa historia. Es una muy linda historia en donde podemos ver que si tenemos fe, el Señor nos sana, ¿cierto? Esta historia refleja la fe de este noble, donde él llegó desesperado donde el Señor, desesperado que su hijo estaba muerto, que se iba a morir. Él le dijo: tu hijo vive,
tu hijo vive, anda. Y él creyó la palabra del Señor, eso es muy importante, que creamos la palabra que el Señor nos dice. Él fue porque él creyó. Y cuando llegó, su hijo estaba vivo. Se abrazó y ahí él recordó que a la hora que el Señor dijo, tu hijo vive, a esa hora su hijo se le bajó la fiebre y su hijo vivió. ¿Se dan cuenta, niños? Qué maravillosa historia, qué linda historia, en donde Jesús nos muestra que él ni siquiera fue a la casa del noble. Él no fue a la casa del noble a poner las manos ni nada. Solamente con la palabra que el Señor Jesucristo le dijo al noble y que él haya creído en esa palabra, el hijo del noble se sanó. Qué maravillosa historia, ¿cierto? Muy, muy linda historia en donde podemos ver que tenemos que creer la palabra del Señor, tenemos que tener fe, niños. Hay veces que uno ora y el Señor te puede decir sí, te puede decir espera o te puede decir que no. Y eso tiene una voluntad muy, muy grande en el Señor. Porque la voluntad, recordemos que la palabra del Señor tenemos que creerla, dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando el Señor nos dice que no es por algo, es porque tenemos que esperar. Cuando Él se espera, tenemos que esperar, y cuando dice sí, la confirmación del Señor. Una muy linda historia, en donde el Señor nos quiere nuestro bien, ¿cierto? Pero también tenemos que creerle, tenemos que creer su palabra, tenemos que creer en todas las cositas lindas que Él nos dice. ¿Ves? Ahí están, niños. Y también fue un milagro maravilloso que solamente Jesús con decir, tu hijo vive, su hijo vivió. Muy, muy linda historia, ¿cierto, niños? Y ahora viene el versículo de la clase. El versículo de la clase, se los presento, versículo bíblico. Y dice así. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esta palabra está en Juan 4:50. Lo repetimos de nuevo. Quiero que se le quede muy grabada esta palabra, esta historia, ¿cierto? El versículo bíblico. Dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Esta es la parte importante también. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Jesús dijo, tu hijo vive, y él creyó la palabra que Jesús, y se fue. En Juan 4:50. Niños, espero que esta clase le haya quedado clara, ¿cierto? En donde tenemos que tener fe en el Señor Jesús, fe. Tenemos que creer la palabra que el Señor nos da, ¿ya? Ahora, para terminar esta hermosa clase, vamos a orar y después les voy a dar la tareita del día. Cierra sus ojitos para que oremos. Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos das, Señor. Gracias por la vida de los niños, Señor. Gracias por su familia, por sus padres, por sus madres, por sus hermanos y hermanas, Señor, por todas las familias que ellos tienen, Señor. Te pedimos que los bendigas, Señor. También te pedimos que bendigas a la iglesia, Señor, que los bendigas en el nombre de Jesús, a los pastores, Señor, a todos nuestros hermanos, Señor, bendícelos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, lleno de amor, lleno de compasión, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta lección bíblica que nos pudiste mostrar, Señor, en donde tenemos que creer tu palabra, Señor. Creer firmemente, Señor, sin duda en lo que tú nos dices, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener fe, a tener convicción de lo que tú nos dices, Señor, y a creer, Señor, de verdad tu palabra. Padre amado, te damos las gracias, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Niños, ahora viene la lección, la tarea. Quiero, niños, que me canten la canción. Me canten la canción. ¿Qué es esa? Mi pequeña luz tiene que brillar. Mi pequeña luz
tiene que brillar. Ya, y ustedes la cantan, ¿ya? Brillará, brillará. Y ahí vienen todas las otras partes, ¿ya? Bueno, cierto que al principio la cantamos completita, entonces ahí yo les di una pequeña introducción para que me la canten y me digan su versículo bíblico, que es muy importante, niños, que se lo aprendan, ya que esta sea nuestra semillita regada en nuestro corazón, para cuando vengan esos tiempos como de repente malos, ¿cierto? Nos podemos acordar esta palabra y digamos, no, yo tengo que creerle al Señor, yo tengo que creerle. Aunque hayan dificultades, yo tengo que creerle al Señor. ¿Ya, niños? Eso, los quiero mucho. Espero que les haya gustado la clase. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Besitos.